Dani dijo, después usted le explica a la mamá. Yo vi lo que vi, el abuelo también lo vio, y entonces después usted le dice a la mamá lo que quiera, pero ya no más, ¿vale, hijo? Pare ahí, tranquilo. Yo no corrijo por corregir, hijo, yo no soy así. Yo sí corrijo es porque veo algo que está incorrecto y por esa razón lo hablo. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Cuántos se acuerdan? Unidad para evangelizar, amén. Entonces vimos que la unidad en la iglesia tiene como un propósito, ¿verdad? Aprendimos varias cosas y quiero hablarles más y quiero profundizar en estos temas. Pues gracias a Dios, Dios nos ha dado con Mauricio, que fue mi primer hijo espiritual, la oportunidad de ejercitarnos muchísimo en el evangelismo. Eso ha sido un área en nuestra vida, no sé, eso ha sido, mejor dicho, nuestra vida. Evangelizar y hablarle a los perdidos. Ha sido una verdadera pasión para nosotros. Y hay que entender lo que hablábamos la otra vez. Sí, unidad, pero no para estar aquí todos contentos y alegres y decir, ay, qué unidos estamos. No. Pudimos ver cómo la unidad en la iglesia el Señor la pidió con el fin del cumplimiento del Salmo 133, ¿verdad? Sí. Miren qué bueno y qué delicioso es estar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía, porque es allí donde Jehová envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Y entonces aprendimos que en Mateo capítulo 28 está algo que llamamos como la gran comisión, que es donde Jesucristo el Señor confiesa su autoridad. O sea, él dice allí, yo he vencido la muerte, ¿sí? He vencido el pecado, he vencido todas las cosas, las he vencido, y ahora toda la autoridad me es como dada a mí. Yo tengo la potestad, la autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Y yo quiero que de paso hacer una acotación en esto. ¿Recuerdan aquel episodio donde el Señor Jesús dice, todo lo que ataren en el cielo será atado en la tierra? Perdón, todo lo que ataren en la tierra será ¿cómo? Atado en el cielo. Y todo lo que sea desatado en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. También le dijo a Pedro después de que confesó, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Y Jesús le respondió, así es, te daré las llaves ¿qué? Del reino. Esas son las llaves del reino. El nombre de Jesús, el entender que Jesús tiene poder en los cielos y en la tierra, nos hace entender que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos es como dado. Porque en ese nombre se moviliza el cielo, es una autoridad, es una potestad. Amén. En ese nombre también por eso le decimos a los demonios que viven ¿en dónde? Aquí en el mundo, en las personas muchas veces. Le decimos a los demonios ¿qué? Fuera. Vete. ¿Y qué tiene que hacer el demonio? Obedecer. ¿Por qué? Porque hay ¿cómo? Autoridad, hay poder en el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Dice la palabra del Señor que en ese nombre ¿qué? Se doblará ¿cómo? Toda rodilla. ¿De quiénes? De todos. Y aprendimos que obviamente menos la del Padre, que es el que le dio la autoridad a Jesús. De resto todas las rodillas se deben ¿cómo? Doblar delante del Señor Jesucristo. Amén. Incluyendo los ateos. Sí, y yo creo que ese va a ser un espectáculo. Ver uno a Mahoma doblándole rodilla al Señor. Ver uno a Buda doblándole la rodilla al Señor. No me imagino qué pensar. Oiga, de verdad eso es un aterrador, ¿no? Cuando el Señor echa al infierno a Buda, ¿qué pensarán los budistas en esas? ¿Usted se puede imaginar esa locura? Todos los que dijeron, ay, ¿cómo así no era? Ay, terrible, hermano. Qué momento, me parece un momento terrible. El Señor lo describe como un momento de lloro y de crujir de dientes, imagínense. O sea, un momento como desesperante, hermano. Desesperante ver que me aferré a una religión inútil y rechacé el evangelio. Como tanta gente rechaza el evangelio. Y uno les lleva el evangelio, hermano, y abrazan la religión y dicen, no, lleve Jesucristo, yo me quedo con... Uy, tremendo, hermano, qué error monstruoso. Y ahorita vamos a entender por qué el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, sí, ustedes ya tienen la doctrina, ustedes ya tienen la palabra, ustedes ya tienen el testimonio porque ustedes me vieron en persona, ustedes ya tienen la autoridad, pero con todo y eso, no vayan a hacer la obra evangelística sin que el Espíritu Santo venga. Ahorita vamos a explicar por qué es fundamental que la iglesia viva llena del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Vamos a explicarlo.
Vamos a explicarlo porque evidentemente es algo complicado. Y vamos a estar profundizando un poco en cómo, obviamente, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos haciendo uso de esa autoridad que Jesús nos da, ¿verdad? Y entre más nosotros ganemos almas y le quitemos almas al diablo, inmediatamente ¿qué se levanta? La retaliación, ¿verdad? Entramos en una ¿qué? Guerra, en un conflicto, porque le estamos quitando ¿qué? Territorio al diablo, y ese territorio son los corazones de los hombres. ¿A qué nación le gusta que se le metan en su territorio? A ninguna. Eso es delicado, ¿verdad? Eso es de problemas de derecho internacional, y son problemas que inclusive pueden llevar ¿a qué? A la guerra, una guerra total. Entonces al diablo no le gusta eso, pero voy a explicar primero la parte siguiente. ¿Cuál ha sido el plan del Señor Jesús? Cuando el Señor Jesucristo le habló a los apóstoles y les dio la gran comisión, realmente nos la dio a todas las generaciones de cristianos, ¿sí? Él obviamente se la habló a ellos porque ellos estaban allí en esos momentos. Pero el plan de Dios, ¿cuál ha sido? Le dio la autoridad, ojo con esto, le dio la autoridad. Y luego, cuando ellos están en el día de Pentecostés, ¿qué les dio? El bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes la doctrina, los evangelios, o sea, la historia de Jesús, pero además de eso tienes el poder milagroso que aprendimos que significaba el dunamis, era el poder milagroso, no solamente hablas de la historia, sino que hablas, después de que hablas la historia de cómo Jesús liberó un endemoniado, luego liberas un endemoniado. ¿Cuántos me están entendiendo el pedazo? ¿Qué genera eso? Genera que yo soy la generación que conocía a Jesús, ¿sí? Lo conozco, en mi corazón no hay dudas. Yo conozco un Dios vivo, yo lo conozco. Pero escúcheme bien, si la iglesia no tiene la llenura del Espíritu Santo, si una generación de cristianos falla en esa cadena de dar el conocimiento de Dios a la siguiente generación no va a conocer a Dios. No, perfecto, como pasó con los israelitas, no va a conocer a Dios. Entonces yo lo conozco, sí, amén, lo conozco. A mí nadie me tiene que decir, Cristo sana. Yo eso lo sé. Yo no lo creo. Yo lo sé. Diferente, yo lo sé. Ay, pastor, Cristo puede resucitar un muerto. No me lo diga, tranquilo. Yo no lo creo. Yo lo sé porque lo vi. ¿Cuántos dicen amén? Lo vi. ¿Lo leí también en la palabra? Sí, amén. Pero también lo he visto. O sea, para mí no es una historia. Para mí no es una doctrina, para mí es una realidad. ¿Dónde lo tengo yo? En mi corazón. ¿Me lo pueden arrancar? No. ¿La Biblia me la pueden quemar? Sí, claro. ¿Lo han hecho? Sí. ¿Y quién me puede arrancar la fe de mi corazón? ¿Por qué? Porque está ahí. Nadie me puede decir que Dios no cambia un drogadicto. ¿Por qué? Lo he visto. Nadie me puede decir que Dios no cambia al borracho. Lo he visto. Al adúltero. Lo he visto. ¿Ah? A todo pecador Dios lo cambia. Lo hemos visto. No solamente es que lo hablemos. Ay, pastor, pero hay cosas que le faltan por ver. Sí, claro, no lo he visto todo. Me falta ver al ciego que ve. No lo he visto aún. Pero le voy a decir una cosa. Si ya he visto al canceroso sanar, al del enfisema subpulmonar sanar, al paralítico sanar, ¿será que no voy a querer que también sana al ciego? Pues sana al ciego, no lo he visto, pero es que ya mi fe está en un punto donde yo sé que también el ciego va a ver. Amén. Y un día lo veré. ¿Cuántos dicen amén? Un día lo veré. Entonces Jesús, lo que él no quería era que el evangelio se convirtiera en una historia. Y entre más generaciones fueran pasando, él no quería que su persona y sus historias y sus milagros y su muerte en la cruz se convirtiera en una historia. En algunos lugares sí, precisamente ¿por qué? Porque muchos misioneros y muchas denominaciones cristianas, ante la imposibilidad o una doctrina torcida, ante la imposibilidad de recibir ese bautismo del Espíritu Santo, tomaron la decisión de, basados en Mateo 28, de ir y llevar el evangelio sin el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le llevaron a la gente? Una historia.
Y muchas personas que están hoy en las diferentes iglesias del mundo entero, diciendo y creyendo que son cristianos, para ellos Cristo es una historia y una imaginación. Porque no hay quien les demuestre que el Dios que se predica es real y actual. Perfecto. Yo personalmente, ¿qué prefiero? Antonio del Villar, ¿qué le gusta? A mí, yo que conocí. Yo conocí un Dios real. Yo conocí un Dios al que usted le habla y Él le responde. Yo conocí un Dios que también habla. Que habla. Yo conocí un Dios real, hermano. Eso lo conocí yo desde mi juventud. Porque yo tuve la bendición de llegar a iglesias donde habían verdaderos varones de Dios, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de abnegación, hombres de renuncia al mundo, que eran capaces de estar llenos del Espíritu Santo para mostrarle a todos el poder de Dios y la gloria de Dios. Por eso yo no tengo confusiones en mi vida. La otra vez hablábamos con Mauricio del pastor José Joaquín Lambraño, un varón de Dios que nosotros conocimos muy bello, que fue como el entrenador de mi papá en la parte de las misiones. Y ese hombre de Dios tenía claras las doctrinas. Eso no es como hoy en día, que aparecen los pastores diciendo es que los católicos son nuestros hermanos. No, ese hombre la tenía clara. Yo nunca olvido. Llegó una señora y él pasa al frente por oración. Y le dice, ¿cómo estás? ¿Tú eres cristiana? Dice, sí. Ah, bueno, mijita, ¿a qué iglesia vas? Le dice él. Ella le responde, yo voy a la oración fuerte al Espíritu Santo, pastor. Le dice, ah, ya, bueno, mijita, ¡suéltala, demonio! El demonio allá de una vez. No le dio una charla de psicología, no le dijo, oh, qué pesar, qué dolor, qué penas que hay una secta. No, él sabía lo que había, él sabía lo que se movía en la oración fuerte al Espíritu Santo. Ese es un hombre que no andaba confundido, ese es un hombre que no andaba con agüitas, era un varón de Dios. Y cuando uno ve a un varón de Dios en acción, eso le mete a uno la fe. Y uno dice, oiga, hay un Dios real y verdadero, yo quiero ese Dios, el de ese tipo, no el de allá, ese que yo quiero, el que tiene ese hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso era el plan de Dios. Por eso donde Pedro, Juan, Pablo, todos ellos llegaban, la gente que creía, ¿por las historias? No, porque es que después de la predicación venía la administración, salían los demonios, se convertía la gente. Y más tremendo aún, los apóstoles que hacían, imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo igualito a ellos. Entonces eso que produjo una generación que conocía al Señor y que le transmitió a la siguiente generación el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento de Dios. No les transmitieron solamente historias, ni doctrinas, ni estudios. Les transmitían el conocimiento. Desde esa siguiente generación crecía con una relación con Cristo real, personal y verdadera. Y la iglesia fue triunfando mientras que siguió ese modelo. Yo te presento a Cristo en una realidad. Me gustó, pastor, deme el Espíritu Santo. ¡Tómalo! ¡Pah! ¡Ta, ta, ta, ta! Siguiente generación. Tuvimos un corte grande cuando la Iglesia Católica Romana se transforma en la Iglesia Imperial y toma el control de la cristiandad, por lo menos en Occidente. Porque ya no había más Espíritu Santo, porque ya no se transmitía el conocimiento de Dios, sino que el cristianismo se transformó en lo que Cristo no quería que pasara. Se convirtió en una religión. Ritos, historias, cuenticos, especulaciones, sincretismo, porque se mezcló con el paganismo romano. Todo tipo de cosas inmundas se mezclaron allí y dio por resultado una religión que hacía mucho católico, no le guste lo que voy a decir, pero lo voy a decir, una religión que es abominable delante de Dios, que produce de manera sistemática homosexuales y violadores de niños, porque no son 2 ni 3, son miles, y los produce el sistema de ellos. Con ese cuento del celibato obligatorio y que aquí todos nos tenemos que meter aquí. ¿Quién dijo que eso va a violentar la naturaleza del hombre? Es la naturaleza. ¿Quién dijo que si yo me meto con 10 barbudos en un monasterio se me va a quitar a mí el deseo sexual? No, señor, eso sigue ahí. Y entonces, ¿por dónde va a coger el tema? Ok, ¿está clarito o no está clarito? Lo produce, el sistema de esa religión produce el problema. Eso no fue que se infiltraron 3 pedófilos, no, señores. Y otra cosa, y no son cosas de hoy.
Perdónenme. No, tiene siglos en ese problema. ¿Por qué? Porque abandonaron al Espíritu Santo. Y así vemos diferentes vertientes de ese cristianismo que se acostumbraron y hoy predican de manera pública que los milagros, las sanidades, las lenguas era para el tiempo de los apóstoles. Es la predicación de muchas sectas. ¿Por qué? Porque ellos están felices con el poder que da la religión. ¿La religión da qué? Control. La religión da poder. La religión da dominio. La religión da manipulación. ¿Cuántos están entendiendo? Pero por eso dice la palabra del Señor, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que vino a traer el Señor, libertad. Pero los hombres se apoderaron del Evangelio, armaron sus religiones, armaron sus cuenticos, y lo único que han hecho ha sido, ¿qué? Desgraciar a la pobre humanidad. ¿O qué más han hecho? Destruirla. Destruirla. Pero si tuviéramos el Espíritu Santo en las iglesias, ¿Él daría qué? Vida. Conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que Cristo quiere evitar con los evangelistas que desconocen al Espíritu Santo es que terminen transmitiendo historias. Y en vez de transmitir vida, van a transmitir nada. O van a generar discípulos como ellos mismos, que no conocen el poder de Dios y el Espíritu Santo. Pastor, ¿y eso es nuevo o eso pasó ya en... Ahorita vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles cómo habían discípulos sin el Espíritu Santo. A quienes Pablo dijo, muchachos, no hemos comenzado bien. Vamos a comenzar por el inicio. Ahorita vamos a mirarlo, ¿vale? Ahora, pues vamos a aplazar un poquito lo de la confrontación con los demonios, ¿vale? Que viene, evidentemente viene. Pero les voy a decir lo siguiente. A veces cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo, se habla como si hubiera sido un evento único. ¿Sí? Porque siempre hablamos del de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Viene la pregunta, ¿ese acontecimiento fue único o no? No. Pregunta ahora, ¿por qué quedó escrito en la palabra que ese acontecimiento no fue único, sino que fue el inicio de algo? ¿Por qué creen que quedó así escrito? Para hacernos entender que ¿qué? Que eso es para nosotros, para todos, para todos. ¿Y lo estudiamos o no lo estudiamos? Bueno, vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y vamos a mirar el primer derramamiento. Y luego nos vamos a ir a un segundo, un tercero, un cuarto, y vamos a ir entendiendo que este derramamiento del Espíritu Santo es para todos. Es actual. ¿Y por qué, pastor? Pues porque Cristo quiere que tú lo conozcas en persona, hermano, que lo experimentes, que lo vivas. Que no. ¿Qué dijo? Acuérdense siempre de Job cuando conoce al Señor. ¿Qué dijo Job? ¿Qué declaró Job cuando ya lo conoce? En el capítulo 42. ¿Qué dijo? De oídas te había oído. O sea, él era un creyente ¿de qué? De oídas. O sea, era un creyente que no conocía a Dios. Entonces, ¿sí hay creyentes así o no? Oiga, ¿y creyentes requete re buenos? Sí. Porque Job era un creyente, una berraquera. Dios hablaba maravillas de él. Decía un hombre justo, bueno, temeroso de Dios, apartado del mal, decía. ¿Ah? Pero ¿qué me le faltaba al pobre Job? Conocer a Dios. Dejar de oír hablar de él. No. Yo te quiero ver a ti. El pastor Antonio dice que te ha visto. ¿Y yo qué, Señor? Así le tocó una vez a María Paula. Ay, Señor, el pastor Antonio dice que te ha visto. Y Mauricio que ya también te vio. ¿Y yo qué? Dijo ella. ¿Y yo qué? Mire, lo que es la oración. ¿Y qué le pasó? Que el Señor se le metió a la casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que esas son experiencias que uno habla precisamente para apoyarle a usted la fe. Para ver si usted incomoda, para ver si usted le da fastidio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si Dios le da eso que pasó, a mí también me lo puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Claro, hermano, para eso es la Biblia. Para invitarnos a conocerlo. Bueno, en Hechos 2, y me gusta la declaración de Pedro en su discurso, que además de eso es un discurso que tal vez muchos pastores hoy en día lo criticarían. Yo creo que más de un pastor sentaría a Pedro después del discurso y le diría,
hermano Pedro, tengo algunas cosas que corregir de tu sermón. ¿Qué necesidad había de acusar a la gente? Pedrito, predica la palabra, pero no acuses a la gente, pobrecitos. ¿Por qué les dijiste que eran unos asesinos? No, Pedrito. ¿Usted cree que más de un pastor no lo corregiría? Lo corregiría. Pero Pedro hablaba ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. En el 1 lo vemos, 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ¿cómo? Unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Bueno, y si le aparecieron lenguas como de fuego, Pero Pedro ya comienza a hablar lo que muchos no quieren hoy escuchar. Hacia el final, venga, si me acuerdo, porque no lo tenía anotado. Mire, versículo 39. Pedro les da un discurso, les dice, hombre, ustedes saben lo que pasó con Jesús, cómo Dios hizo grandes señales con él. Y cuando ya termine, mire la confesión de Pedro tan hermosa, para que usted la entienda. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Amén. Así es. Ahí está. Y para todos los que están aquí. Si están escuchando, ¿no? Sí, amén. Mire eso. ¿Para vos quiénes? ¿Y para? Porque entonces Dios no es un Dios que se le apareció una generación y no quiere nada con la siguiente. No, señor. Dios es un Dios de generaciones. Que así como lo conoció una generación, quiere que la siguiente también lo conozca y camine con él. Amén. Es que el diablo, para meterle cuentico a uno, hermano especialista. Es decir, es a uno meter cuentos. No, eso era para el tiempo de los apóstoles. Eso no es para ti. Hasta las 1000 generaciones de los que le aman. Así es. Y para vuestros hijos, dése cuenta. Y para todos los que están ¿cómo? Lejos. O sea, ¿para quiénes? Para nosotros. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hablando del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Es para todos. Es para todos. Bueno, pasa la experiencia. Viene el poder del Espíritu Santo. Algunos podrían criticar a Pedro, pero Pedro, ¿cómo fue a decirles? Y ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron, o sea, lo acusó de asesinos. Dice Pedro, cómo es de terrible. Pero ¿cuál fue el resultado del discurso de Pedro? ¿Poderoso o no fue poderoso? ¿Eficaz o no? Entonces yo le voy a decir una cosa. La otra vez me acordaba yo de un testimonio de un varón de Dios que se llamaba Dwight Lyman Moody. Él era un comerciante. Él no era predicador ni nada. Pero de repente un día Dios lo llama. Y así como era bueno para el comercio, él dijo, Dios, pues aquí estoy yo para servirte. Pero yo no te voy a servir de cualquier manera, yo arranco con todo ese hombre, se volvió un evangelista tenaz. Y en una de las campañas se le acercó un sabiondo a Dwight Lyman Moody. Entonces le dijo, reverendo Moody, tengo algo que decirle. Entonces Moody le dice, claro, mijito, dígame. Dijo, usted en su sermón ha cometido 14 errores idiomáticos. 14 errores de lenguaje ha cometido usted, Dwight Lyman Moody. Entonces Moody se queda mirándolo y dice, una pregunta, hermano. Dijo, ¿qué? ¿Cuántas almas hoy le entregaron su vida a Jesucristo? Dijo, no sé, espere, contaron 14. Entonces dijo, bueno, un alma por cada error. Chao, hermanito. ¿Cuántos me están entendiendo? Gente podría criticar el discurso de Pedro, si fue el adecuado, si no fue el adecuado, pero le voy a decir una cosa. Cuando usted se apoya en el poder del Espíritu Santo, lo que usted hace tiene eficacia. Porque no lo hace usted. Pero yo soy medio torpe. Hermano, Dios pasa por encima de su torpeza y si Él está con usted, Dios hace la obra. La obra cristiana no es del hombre, es de Dios. Si usted convence al hombre, esa persona no va a perdurar en el Evangelio. Pero si es el Espíritu de Dios el que convence a la gente, vea, firmes quedan. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, por esa razón, no se apoye en su capacidad, en sus grandes estudios, en su gran lenguaje de altísima alcurnia, en que usted lo sabe todo, y ya cogió todos los diccionarios del mundo y se lo sabe todas. No se base en eso. Usted no va a convencer a nadie con su poco de labia y con su poco de palabrerías que ni siquiera la entiende nadie,
Porque normalmente el que se la da muy intelectual, ¿sabe qué pasa? Que habla mucha cosa que la gente, ¿qué? No entiende. No entiende. Pero si usted tiene un lenguaje sencillo y eficaz y usted tiene la unción, el Espíritu Santo se encarga. Aún por encima de sus errores. Porque el tipo le dijo a Moody, ¿no? 14 errores, le dijo. Como quien dice, usted no sabe ni hablar. ¿Cómo era Moisés? Tatareto. No era tardo para el habla. No era ni bueno para el discurso. ¿Y qué tal? Calidad. ¿Qué tenía Moisés? El poder de Dios con él. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Ser el más sabiondo de todo el cristianismo? ¿O ser un varón de Dios humilde y sencillo, pero que tiene el poder de Dios? Amén. Busque el poder, porque el poder de Dios es el que realmente va a transformar a la gente. Ahora mire lo que sucede. Mire lo que sucede para que aprendamos esta parte. Ay, pastor, es que yo un día fui lleno del Espíritu Santo. Yo les tengo una noticia el día de hoy. Dios no quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo un día. Dios quiere llenarlo con el Espíritu Santo a usted todos los días de su vida. Los apóstoles tuvieron que aprenderlo. Vamos a mirar qué pasó. Ellos dan este discurso, ¿verdad? Al principio hay regocijo, la iglesia está creciendo. Uy, hay mucha gente creyendo. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Predicamos y la gente se convierte. Hay crecimiento numeracional, ¿verdad? Resulta que más adelante Pedro y Juan van al templo y hacen una sanidad en el nombre del Señor. Lo que estamos hablando. ¿Había cómo? Un cojito. Yo a veces me pregunto, ¿será que en los días del Señor Jesús, que estaban muy cerquita, ese cojito no estaba por ahí? Dese cuenta que el Señor ese no lo sanó. ¿No dice la Biblia que siempre se sentaba en esa puerta, en la puerta de la Hermosa? A ese Cristo no lo sanó. ¿Por qué no lo sanó? Lo dejó ¿para qué? Para que sus discípulos lo hicieran. Imagínense, se necesita el testimonio. Hasta en eso Dios es sabio. Oiga, Juan y Pedro oran por el cojito, se levanta el hombre, arma una fiesta, mejor dicho, brincaba, saltaba, glorificaba a Dios. Aleluya, gloria, me sanaron. Dios me sanó. Y bueno, se reúne la multitud. Ay, Pedro dice, ¡ja! Otra vez otra multitud, tiempo de predicar. Se levanta Pedro, predica el evangelio, vuelve y los acusa de asesinos. Y, si no, si quieres leer, vuelve y los acusa. Y les dice, pero el Señor los quiere perdonar, el Señor los quiere ayudar. Entréguenle su corazón. ¡Ay, amén! Bueno, resulta que en este segundo tiro, ya la cosa no fue fiesta. Ya la cosa no fue alegría. Ahora resulta que como estábamos aprendiendo, se levanta ¿qué? La retaliación. Se levantaron los líderes religiosos, los sacerdotes, cogieron a Pedro y Juan y ¿qué hicieron? Los azotaron y los amenazaron. Oiga, y cuando ya los sueltan, bueno, ellos están contentos. Uy, Dios nos tuvo por dignos de padecer por él, pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Vamos al 4. Ahí más adelantico, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 29, mire. Bueno, les dieron su garrotera, los maltrataron. ¿Qué hicieron ellos? Ojo con esto que les voy a decir. Cuando usted predica el evangelio es natural que haya retaliación. Es natural que los demonios se le vengan encima. Es natural que en el trabajo le empiece a ir mal. Es natural que se le vengan encima los demonios y le empiezan a hacer fiestas. ¿Qué necesita usted? ¿Achicopalarse y arrugarse? Mire lo que hacen los apóstoles. ¿Se meten a qué? A orar. Y dice, mire lo que dicen los apóstoles. Y ahora, Señor, mira sus ¿qué? Amenazas. Era serio. Los amenazaron. Y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces, ¿se achicopalaron? No. ¿Qué le metieron? Valor, poder, fuerza. Dijeron, ¿no quieren que prediquemos la mala palabra? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar el doble, dijeron. Pero mire lo que es la respuesta de Dios. Dice
para que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano. ¿La tenían clara o no la tenían clara? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿La tenían clara o confusa? ¿Cómo era un culto con los apóstoles? Palabra y milagros y sanidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese evangelio? Es el que yo quiero, el que siempre lo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Para siempre, hasta que sea un abuelito, hasta que Dios me tenga en esta tierra, ese es el evangelio que yo quiero y esos son los cultos que yo quiero. Se predicó, se oró y se sanó. Se predicó, se oró y fue libre. ¿Cuántos dicen? Mírenlo acá. Pero miren la respuesta de Dios ante su oración. Ojo con esto, porque es que qué lindo. Uno dice, ay, sí, allá en el día de Pentecostés. No, señor. Dios lo subió de nivel porque les tengo noticias. Les tengo noticias. La unción tiene niveles. El uso que Dios le da a uno tiene niveles. Y si usted persevera, el nivel que usted tiene hoy con Dios, dentro de un año puede ser mucho mayor. Mire lo que hace Cristo, mire lo que es el Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló. ¿Dónde pasó eso? En el aposento alto. ¿No acaba de pasar eso? Mire, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez llenos del Espíritu Santo. A ver, vamos a ver cuántos la van captando. Dios los llenó con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿cierto? Después pasaron muchos días y vuelve Dios y los llena con el Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿por qué volvió Dios a llenarlos con el Espíritu Santo si ya estaban llenos del Espíritu Santo? Por la oración que hicieron, lo que estaban pidiendo. No, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo necesitaban? Bueno, ¿estaban llenos del Espíritu Santo, sí o no? Sí, ya lo había hecho. Ya estaban llenos del Espíritu Santo. Y ahora vuelve y los llena. ¿Qué pasa cuando usted tiene un vaso lleno de agua y vuelve y le echa agua? Se rebosa. Pero no es necesario. Para hacer lo que se hace la champaña, sobre la montaña esa de champaña que empiezan a regar y Sí. empieza a caer a las otras y se llenan las otras. Oh, amén. Y rebosa. Pero vuelvo y digo, si ya estaban llenos del Espíritu Santo, ¿para qué vuelven y los llenan? ¿No la cogen? Pues porque es que resulta que la llenura del Espíritu Santo es similar a un carro. Sí, señora. Usted coge su carro y lo usa. Y usted va a la gasolinera y le dice, Señor, lléneme el tanque. Y usted arranca con el carro, hace una vuelta, hace 2 vueltas, hace 3 vueltas, hace 4 vueltas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas, 11 vueltas. Y cuando vuelve a la casa, ¿cómo está el tanque? ¿Y qué toca hacer? Volverlo a llenar. Si quieren les cuento yo una historia acerca de mí. Yo lo aprendí desde Oraves, donde a mí me tocaba ministrar todos los días. Y al principio me pasaba algo curioso, y era que la llenura que Dios me daba a mí, me duraba poquito. Como si mi tanque de gasolina fuera chiquito. Y hoy que lo veo acá plasmado, veo que ellos vivieron lo mismo que uno ha vivido. Y es que hay llenuras del Espíritu Santo que dependiendo del tanque que usted tenga, duran más o menos. Y les voy a contar mi experiencia, porque es que qué lindo leer también acá, pero qué lindo también cuando uno ¿qué? Ha vivido. Un ejemplo, me metía yo con Dios a orar 2, 3, 4, 5 horas. Dios me llenaba de su presencia, de su Espíritu Santo, y entonces me tocaba el culto de jóvenes. Escúcheme, no me acabo de contar. Iba yo y le ponía la mano a 5 jóvenes y oraba por ellos, y ¿sabe cómo quedaba el tanque? Vacío. Y me tocaba llegar a la casa y meterme otras 2 horas de oración para llenarme otra vez. O sea, tenía un tanque para 5 personas. Lo que dice Mauricio, como la copa que usted coge y la llena y se rebosa, y comienza a llenar las copitas que están abajo. ¿Se han visto eso que se hace? Bueno, haga de cuenta que yo tenía como una copa que al rebosar se llenaba 5.
Resulta que entre más tiempo fue pasando y entre más yo fui pidiéndole a Dios que me llenara más, porque quería que me usara más. Ahora el tanque me duraba para 10. Luego el tanque me duraba para un culto con 200 personas. Y me acuerdo, escuche bien lo que voy a contar, porque es que, hermano, es que qué lindo es la relación con Dios, qué lindo es no solo leer las cosas, sino vivirlas y para uno entenderlas. Un día le dije al Señor, ay Señor, yo ya estoy muy cansado, Padre, de todo el esfuerzo que yo tengo que hacer para que tú me llenes, para que yo en la administración sea eficaz y de verdad tú te derrames y tú fluyas, Señor. Me cuesta mucho tiempo llenarme de ti para lograr ministrar un solo culto y me la paso cansado. Ayúdame. Y entonces vino la promesa de Dios, hermano, fue de las cosas más lindas. Y claro, después fui conociendo otros niveles de uso y otros niveles de relación con Dios más profundos. Pero ese día Dios me dijo algo que me pareció bellísimo. Y me dijo, hijo, de ahora en adelante tú no vas a tener más una redoma, o sea, como un tanquecito que usted tiene donde usted se llena de la presencia de Dios. Dijo, no, de ahora en adelante vas a ser un canal. Vas a vivir conectado conmigo y de mí mismo, como si uno viviera conectado a la manguera de la gasolina, y usted se llegara y la tuviera en el tanque todo el tiempo. Dígame cuándo hay que parar el carro si usted tiene una manguera de gasolina pegada que tiene una longitud de miles de kilómetros. ¿Cuándo para uno? Nunca. ¿Por qué? Porque la gasolina, ¿qué? Jamás escasea. Con todo eso les voy a contar otra historia. Me fui a predicar el evangelio en México. Bueno, y me dice el pastor José Luis, dice, Toñito, a ti te cargamos la mano, hermano. A ti te mandamos para todas partes. Yo le dije, tranquilo, pastor, yo ya estoy acostumbrado. En las misiones me toca ir de un lado para el otro. ¿A dónde toca ir? Bueno, me dijeron, no, Toñito, te toca irte para Hércules. Para Hércules, me dijo, sí. Es un pueblo de una mina de hierro. Es un lugar famoso porque le llaman la zona del silencio, le llaman a ese lugar. Y le llaman la zona del silencio porque hay tanto hierro en esa región que afecta las telecomunicaciones, que afecta los sistemas de navegación de las avionetas y de los aviones. Es tan fuerte el magnetismo ahí que altera las cosas. Bueno, me llevan al tal Hércules. Y entonces me acuerdo que yo llegué cansado allá, ya había ministrado como una semana. Y entonces me tocó ministrar esa noche, hermanos. Escúcheme bien lo que le voy a contar, escúcheme. Y entonces salí yo ni siquiera, es más, ni me avisaron que yo iba a predicar, ahora que me acuerdo. Me fui en tenis y con jean y en camisa. Y me aparecí allá y le dijo, uy, pastor, perdóneme, yo no sabía que venía a ministrar, ni siquiera me dijeron nada. ¿Sabe qué pasó? Me prestó el hombre una camisa, un pastor muy bello de Asambleas de Dios. Bueno, y ministré esa noche, tenía 2 noches para ministrar. Y ministré esa noche, y uno que ya sabe cómo Dios lo usa y cómo se derrama el Espíritu Santo, yo noté que esa noche yo prediqué, yo ministré, pero la cosa estuvo más o menos, o sea, fue nivel medio. Yo noté que Dios se movió medio, poquito a medio. Bueno, me fui a dormir esa noche y Dios me da un sueño. Y me parece que era inclusive con Messi, algo así. Y yo iba en un carro. Y entonces le decía a mi papá, se le está acabando, ojo con eso, en mi sueño yo le decía la gasolina, se le está acabando el aceite a este carro. Decía yo a mi papá. Y entonces le dije, y este carro funciona con aceite, o sea, ese era un carro que no consumía gasolina, sino aceite. Y entonces le digo yo a mi papá, tenemos que parar en algún lado para echarle aceite. Y en eso me acuerdo que me bajé, y era algo así como que Messi me disparaba con un balón y me golpeaba en el pecho y me tiraba al piso. En mi sueño. Y luego veía un demonio inmensamente gigante en mi sueño. Cuando me levanté yo sabía que Dios me había hablado. ¿Qué había pasado? Que había durado una semana entera de culto en culto, ministre, suba, baje, hermanos, pastores, profetas, hermanos invitándome a comer, vaya, corra, suba, baje, carro. ¿Sabe cuánto había podido orar durante esos días? No había podido, solo ministre. ¿Solo qué? ¿Y qué? ¿No qué? No recibía. Entonces Dios me dijo, hijito, se le está acabando el aceite al carro. ¿Toca qué? Tanquearlo.
Entonces ese día le dije al pastor Héctor, se llamaba él, le dije, pastor Héctor, ¿a qué hora el culto? A tal hora. Hermano, necesito que de tal hora a tal hora nadie me moleste. ¿Me puede hacer ese favor? Sí, hermanito Antonio. Y me meto yo con toda, 2 horas me metí, lenguas, ore, lenguas, alabe a Dios, camine por ese cuarto. Era como de esas casitas que llevan en, ¿cómo se llama? Que lo llevan mucho en las petroleras, que son unos containers. Así tenía un container allá y ese era mi cuarto. Y entonces yo caminaba para arriba y hecho para abajo. Y ore. ¿Qué estaba haciendo? Llenándolo. Y de paso Dios me mostró y me dijo, hijo, la potestad que tiene mala este pueblo se llama la idolatría por los deportes. ¿No? La iglesia tiene que vencer ese problema. ¿Por qué? Porque los deportes son buenos en la medida en que no se conviertan en Dios. Amén. Oiga, y entonces el pastor Héctor me dice, listo, pastor, ya vamos a ministrar. Oiga, hermano, y ya estaba con el carro, ¿cómo? Full. Dije, ahora sí me siento bien. Bien, el culto, el hermano Héctor se invitó, una gente, unos adoradores de otras partes, los trajo. Mejor dicho, armó un culto bien tremendo. Oiga, y se llenó ese lugar, hermano. Y comienzo a predicar y comienzo a ministrar, hermano, y se movió Dios de una manera tan impresionante, hermano, de esos cultos que lo dejan a uno conmovido. Y a todo el mundo, que todo el mundo sale llorando, impresionado de la gloria de Dios tan impresionante. ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces, dése cuenta, Pedro, Juan y todos ellos dijeron, ya Dios nos dio el Espíritu Santo en el 2. Pero ellos entendieron que entre más el diablo se levanta contra uno, más necesita de Dios. No se achicopalaron. ¿Qué dijeron? Padre, nos están amenazando, la cuesta grave. ¿Danos qué? Más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijeron? Danos más. Amén. Entonces hay que ir subiendo ¿cómo? De niveles. De niveles, hermano. Y no hay límite, porque el límite es Cristo, imagínense. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, santo, vamos ya a terminar. Vamos terminando. Voy a terminar. Les dejo de tarea. Capítulo 10, versículo 44 y 46. Está el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Amén. Y yo les voy a leer el 19. Ya para terminar. Versículo 2. Dijo, les digo Pablo, ojo con esto. Hay que escuchar, hijo. Les digo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Hay iglesias así? Sí. ¿Hay ministerios así? Sí. Solo van con la autoridad de Cristo y van y hablan de Cristo. ¿Será que es suficiente? No. ¿Y quién lo demuestra? Pablo el apóstol, mire. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, arrepentimiento de los pecados. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El mismo evento, ¿cuántas veces? 3. Y si ustedes lo leen en el capítulo 10, ¿son cuántas? 4. No nos dejes salir de aquí sin Él. No nos dejes salir igual y mucho menos peor. ¿Ah? Déjanos salir, Señor, llenos de ti. Es el propósito de las reuniones, cargarse. ¿Para qué? Para salir a un mundo hostil al Evangelio y hablar de Cristo y que seamos como eficaces. ¿Cuántos dicen? Haga de cuenta que esta es como la estación de gasolina y afuera está la vida que hay que enfrentar. Amén. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra
que nos abre los ojos, que nos hace entender los misterios espirituales, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú le des el Espíritu Santo, Padre, como lo has prometido, a todo aquel que de corazón lo anhela, a todo aquel que de corazón quiere servirte, quiere ser tu testigo, quiere realmente manifestar ya a este mundo y a nuestra siguiente generación de que tú eres real, que tú eres un Dios verdadero, Señor, no una historia, no un dicho, sino una realidad, Dios. Y Padre, ¿cómo lo vamos a lograr si tú no derramas de tu Espíritu sobre todo aquel que te lo pide? Yo te pido, dáselo. A todo el que escuche esta grabación, dáselo. Al todo el que lo pide, dáselo. Visítanos esta noche, Dios. Y que todos seamos llenos del Espíritu Santo, Padre omnipotente. Señor, tenemos que predicar el Evangelio, pero sin ti va a ser imposible. En el nombre de Jesús, te amamos mucho, Señor. Vamos a descansar esta noche y confiamos que tú nos guardas del mal. Amén y amén. Bueno, el Señor los bendiga grandemente. Un abrazo para todos los hermanos de Canadá y todos los que estaban escuchando aquí en Colombia. Bueno, Dios los bendiga. Chao, chao.